Bueno, la primera es, se cae casi de Maduro. ¿Cómo era tu relación con el hoy Papa? ¿O cómo nació esa relación? Yo tengo un gran amigo y compañero de tarea política de muchos años, que ha venido trabajando con nosotros, que era dirigente de ATE histórico, de la Asociación de Trabajadores del Estado, porque es fundador de la CTA. Es un hombre que fue presidente de la Confederación Mundial del Trabajo y también embajador en el Vaticano, que es Carlos Kuster. Carlos Kuster es un hombre que tiene muy buena relación con los distintos sectores de iglesia. Por Era un histórico de ese espacio, digamos, sí, como, es un como hombre, Germán Abdala, como exacto, Víctor de Genaro. Claro, pero que además tenía una profunda vinculación con la iglesia y en este caso también una muy buena relación con Bergoglio. Y a través de él nos llegó la demanda de Bergoglio de recibir con sistematicidad los materiales que nosotros producíamos. Le interesaban particularmente todo lo que tenía que ver con, digamos, distribución del ingreso, desigualdad distributiva, pobreza. Esta era básicamente su problemática preferida. ¿Y se produjo en algún momento un intercambio? Es decir, ¿devolvieron esos trabajos sí, con preguntas, con aportes? Sí, era un lector atento, lo notaba porque en general no dejaba pasar el hecho de que se enviaran los materiales mandando alguna nota con alguna consideración. Nos invitó en más de una ocasión a exponer en algunas de las convocatorias que hacía el arzobispado. Incluso estuvo presente él escuchándonos las presentaciones que hacíamos, vino a presentaciones nuestras o mandó gente de su equipo y tuvo, bueno, conceptos elogiosos. Era una relación básicamente de intercambio de materiales y bueno, siempre los elogió mucho. Y en todo caso, lo que por lo menos en mi caso me permitió ver es que era alguien muy particularmente interesado en la problemática social de la Argentina, ¿no? Y además, obviamente, muy confrontado con el intento de ocultar la problemática social por vía de la manipulación estadística. Por ende, por esto recurría a quienes producíamos materiales alternativos. Tipo de datos, claro. En ese sentido, él le dio mucha importancia a un material que nosotros hicimos en su momento estudiando los límites que tenía la aplicación de la asignación universal por hijo. Eso le dio mucha importancia. Nosotros a los 5 meses de la aplicación de la asignación hicimos un estudio. Sí, ¿recordás someramente qué marcaban allí? Y varias cosas. Lo primero, que la inversión que el gobierno decía que iba a hacer en materia de recursos para garantizar esa transferencia de ingresos era la mitad de la que él decía. La mitad de la que ellos decían. Decían que iban a invertir entre 8.000 y 10.000 millones de pesos, iban a invertir 4.000. ¿Por qué? Por la sencilla razón que reemplazaban con la asignación un montón de planes, qué sé yo, planes en la provincia de Buenos Aires que entregaban zapatillas, bueno, se sacaban las zapatillas y te daban la asignación. Que estabas traduciendo números nominales a números reales, pero no, por el reemplazo que se hizo. Claro. Exacto, o sea, la asignación vino a subsumir un montón de otros planes, con lo cual en la práctica la inversión real adicional era la mitad de la que se expresaba, por lo tanto la transferencia de ingresos era mucho menor. El segundo tema es que eso hacía desplazar el financiamiento de la política social del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social al ANSES, con lo cual cambiaba quién lo financiaba. Lo financiaban los recursos de los trabajadores y los impuestos que debían ir a financiar la discusión del sistema previsional. En lugar de esto iban a este tema. Y la tercera cosa, los límites del sistema mismo. En primer lugar, porque el 30% de los pibes quedaba fuera. Y en segundo lugar porque quedaba una yuxtaposición de distintos sistemas donde estaba el universal, el de asignaciones familiares nacional y el sistema de asignaciones familiares de los estados provinciales, con lo cual en la práctica ni había universalidad ni había equidad, porque lo que cobraba por un pibe en Misiones, en Chaco, en Corrientes, en la capital federal, en el sistema nacional, en el provincial o en el universal era distinto. Entonces, todo ese tema nos permitió, bueno, dar una discusión respecto a cómo un gobierno que nunca había aceptado el criterio de la universalidad terminaba trastocando ese criterio y presentando algo que, si bien fue una política compensatoria útil en determinado momento, tenía limitaciones muy serias en relación a aquellos que lo veníamos proponiendo desde hacía mucho, ¿no?
Y desde la política, ¿qué lectura tenés de lo que sucedió esta semana a partir de precisamente la coronación de Francisco como Papa? Dos cosas. ¿Cómo se han movido los distintos actores sociales cosas, me y parece. políticos? Primero, el vicio argentino de considerarnos el ombligo del mundo. Estábamos en sesión en el Parlamento en el momento en que se da la nominación de Bergoglio. Lo que se vivió fue una verdadera caricatura en donde de repente de un sector donde estaban el peronismo disidente, los radicales y demás, medio como gritando Bergoglio, refregándole el Bergoglio al Frente para la Victoria, al gobierno nacional, ¿no? Y del otro lado, gritando genocida. Entonces era una cosa donde de repente una cuestión que la nominación del Papa Francisco, que en realidad no tiene nada que ver con la situación política de la Argentina, no fue ni para darle un triunfo a la oposición, ni para complicarle la vida al gobierno, ni cosa que se le parezca. No, parece mucho más destinada a oxigenar a la Iglesia con una figura de un manejo político evidentemente de alto vuelo, como ha demostrado tener. Yo creo que queda claro que en un contexto de un mundo en crisis, donde las diferentes usinas ideológicas que existen en el mundo están disputando cuál es el futuro de la humanidad, la Iglesia venía perdiendo terreno demasiado evidentemente, digo, con evidencias de corrupción moral, económica, institucional brutales, que llevaron a una situación de deterioro que fue el último papado. De la Iglesia de Juan Pablo II, que disputaba la legitimidad mundial en el marco de la crisis de los socialismos y el debate con el neoliberalismo, el último papado, bueno, era un verdadero desastre. Sí. En ese marco hay un intento de promover una suerte de reformismo, que habrá que ver hasta dónde llega, con alguien que coloca el tema de la austeridad, la problemática social y demás, y además también creo que el paso del Opus Dei a los jesuitas es un paso en términos de institución de reforma, fuerte. Pero digo, eso que es la verdadera discusión, la verdad que cuando yo veía lo que ocurría en la Cámara de Diputados, digo, no puede ser que esté pasando eso. Ahora, vos mencionabas que en tu experiencia el actual Papa había demostrado digamos, tener su foco de atención en lo social. Hace pocos lanzaste una propuesta. Podemos ver, señor director, tenemos algunos cuadros al respecto donde discutís esto. Decís, bueno, en realidad hay capacidad en la Argentina de mejorar los salarios sin producir una mayor inflación o sin pérdida de competitividad. Contanos, tomamos de ese trabajo que hiciste 3 o 4 cuadros. Contanos someramente qué es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que si uno toma la riqueza generada durante un año, que es el valor agregado en la economía, que es el valor del Producto Bruto, tal cual está planteado allí, y al mismo tiempo tenemos cuántas son las horas trabajadas durante ese año, uno puede hacer el cálculo, dado el valor del producto, cuál es lo que rindió la hora de trabajo. Allí lo que dice es que rindió 71 pesos. Con 75. Con 50, perdón. ¿Este es un promedio general de la economía o de un sector en promedio particular? General. Es el producto dividido el total de horas que dieron como resultado ese producto. La segunda cuestión que hay que hacer Veamos el próximo cuadro, por favor. El segundo tema es, si yo conozco cuál es el salario promedio de la economía, y al mismo tiempo que conozco cuál es el salario promedio, sé cuáles son las horas trabajadas por los trabajadores, puedo saber cuánto se retribuye de esa hora trabajada en función de lo que percibe el trabajador. El valor del salario promedio que estás tomando es obviamente de un trabajo en blanco, digamos. No, registrado. Este es el salario promedio de los ocupados del conjunto de la economía. Total. Involucra a todos. Perfecto. Es el ingreso promedio de los ocupados, del mismo modo que son las horas totales de quienes están ocupados. Ok. Veamos. El valor da 20 pesos.
el valor de la hora. Por hora, sí. La hora que produce 71 pesos se remunera en 20. En 20. O 21 si querés ponerlo, digamos. 50 pesos de diferencia. Los 50 que quedan... ahí está precisamente la diferencia. 50,70 pesos exactamente. Que van para... Ese es el excedente. El excedente que capturan en principio el sector empresarial. Obviamente de ahí hay que descontar lo que puede ser el aporte impositivo. Eso te iba a preguntar. La carga impositiva, la carga previsional, todo lo que es las cargas sociales. Sí, exactamente. Todo lo que... No la carga previsional, la carga impositiva. La carga previsional en el salario bruto está contemplada. Por lo tanto, lo que fundamentalmente hay que descontar es el aporte neto en materia de pago de impuestos. Aporte neto digo porque también muchos empresarios perciben subsidios. Por lo tanto, la diferencia entre los subsidios que perciben y los impuestos que pagan es lo que habría que descontar. Pero digo, el excedente son esos 50 pesos. Obviamente esto se puede pasar a las horas, ¿no? Entonces, si uno toma en cuenta que el total de horas trabajadas es 7 horas 50 minutos, lo que eso da es cuántas horas, digamos, se le pagan al trabajador, efectivamente, que son 2 horas 20, y cuántas le quedan al empresario, que son 5 horas 30. Esta es una cuenta promedio. Lo que denuncia esta cuenta promedio es que capacidad para administrar esto de otra manera existe. No es que no haya excedente en la economía argentina que posibilite, porque si yo hiciera un incremento del 30% aquí del salario, estaríamos pagándole 40 minutos más a un trabajador. No estaríamos afectando de manera tan significativa el excedente y por lo tanto no habría ninguna razón para justificar que vaya a precio. Ahora, lo que sí es cierto es que esta cuenta que es promedio y que habla de la capacidad económica general tiene diversas manifestaciones según el sector en que uno lo tome. Nosotros en el mismo trabajo mostramos que para las 500 firmas más importantes, la hora que está en 71 pesos pasa a tener 270. Claro, muchísimo más arriba. Claro. Ahora, el valor de la hora trabajada pasa de 20, no a 270, de 20 a 67. Es decir, o sea, una se multiplica por 4 y la otra se multiplica por 3. Exactamente. Con lo cual el excedente empresarial en las más grandes es mucho mayor. Es mucho mayor, a pesar de que los trabajadores en las más grandes son los que mejor cobran. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está fracasando es una política que sea capaz de captar excedente en las firmas más importantes, para transformarlo en política pública de tratamiento diferencial sobre las pequeñas, para poder pensar una estrategia salarial conjunta. Es decir, lo que está fracasando es la regulación pública en general en una economía que tiene capacidad para hacer esto, y en realidad no lo puede hacer porque no se hace cargo de ver cómo se distribuye el excedente que generamos. Creo que en realidad lo que demuestra este trabajo, y por eso lo que quería, antes de ir a la pausa, quería un poco pasarme en él, es que lamentablemente pasamos desde el discurso de un Estado ausente a un Estado omnipresente, pero en los dos casos fue un Estado bobo, y sigue siendo un Estado bobo. En el próximo bloque vamos a bajar. Queda claro que el 50-50 no está. No está. Estamos muy lejos además Estamos muy lejos de eso. En el próximo bloque vamos a repasar lo que está pasando en estas horas en la economía, por qué esta situación, esta tensión en el mercado cambiario, qué hay detrás y qué indica. Y vamos a hablar de la política, porque se viene un turno electoral que creo que es importante. ¿Cómo no?